¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo amable para todos y bienvenidos a esta segunda clase, a esta segunda lección de esta serie de videotutoriales, clases virtuales, como ustedes bien tengan llamarlos, dedicados especialmente a complementar el proceso de formación de los estudiantes de métodos de producción de la Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Eric Montes, soy profesor de la Escuela de Petróleos de la UIS en Bucaramanga, Colombia. Y ya hemos tenido un video previo en el que hicimos una introducción a lo que son las generalidades del análisis nodal. Estamos, por supuesto, tratando de contar todos estos temas con mucha sencillez, acudiendo a métodos, a modelos que sean muy sencillos, que sean muy fáciles de emplear por parte de los estudiantes. Obviamente, muchos de estos temas del análisis nodal se realizan en la práctica, pues mediante el uso de software especializado, pero el objetivo nuestro acá es poder comprender los fundamentos de estas técnicas y bueno, qué mejor que hacerlo a partir de métodos muy sencillos. Sin embargo, en este video quiero hacer inicialmente una pequeña referencia a un problema que es el problema al cual nos enfrentamos en nuestro ejercicio profesional, y es el problema de la complejidad que representa modelar, calcular caídas de presión. Eh, por supuesto que en cursos de mecánica de fluidos, por ejemplo, uno aprende algunas técnicas para calcular caídas de presión que son bastante sencillas. Y muchas de estas técnicas lo que buscan o se aplican, tienen su gran aplicabilidad en casos en los cuales el flujo es de tipo monofásico, es decir, cuando solamente tenemos líquidos o cuando solamente tenemos gases. Pero en nuestros pozos productores de petróleo y gas, pues lo normal es tener esas dos sustancias moviéndose, fluyendo de manera simultánea, tener el crudo y el gas moviéndose juntos. Yo por eso he querido iniciar esta sesión con esa imagen que ven ustedes allí, que es una imagen muy sencilla, obviamente que ahí no estamos viendo petróleo, sino que estamos viendo posiblemente agua con algunas burbujas de gas. Pero lo que quiero mostrarles es cómo es el comportamiento de esas burbujas en esa fotografía, cómo en el fondo nosotros prácticamente no vemos burbujas o vemos unas burbujas muy pequeñas, cómo después ya empezamos a ver burbujas de mayor tamaño, cómo ya arriba las burbujas toman un tamaño muy grande, y eso es más o menos lo que ocurre en un pozo productor de petróleo. Si nosotros miramos un esquema de un sistema de producción, por ejemplo algo así, a ver, que no quiero yo estar aquí adelantando cosas de más adelante. Si nosotros vemos algo así, eh, pues nosotros podríamos tener, por ejemplo, en un yacimiento en el cual su presión de burbuja sea 1000 psi y que el yacimiento tenga una presión de 2000 psi, pues nosotros podemos tener en el fondo del pozo, por ejemplo, solo líquido. Si la presión de burbuja es 1000 y yo en fondo de pozo tengo 1200 libras de presión, pues aquí en el fondo del pozo no voy a tener gases libres. Pero a medida que el fluido va subiendo por la tubería de producción, pues va experimentando unas pérdidas de presión, y cada vez que ese fluido vaya subiendo un pie, y en la medida que se acerque a ese valor de la presión de burbuja, pues entonces en ese momento aparecerán burbujas de gas. Y de ahí hacia arriba, pues cada vez las burbujas, como en la fotografía que veíamos hace unos instantes, pues esas burbujas cada vez van a ser de mayor tamaño. Seguramente muchos de ustedes, y no puse yo esas imágenes acá,
pero muchos de ustedes conocerán esas famosas imágenes en las que se nos muestran los patrones de flujo, tipo burbuja, tipo niebla, tipo bache, etcétera, etcétera. Y no solamente estamos hablando de que son dibujos, sino que ocurren en la realidad y que en un mismo pozo pueden estar ocurriendo 2, 3, 4 o 5 patrones de flujo de estos diferentes. Podemos tener en el fondo del pozo flujo monofásico, en el yacimiento flujo monofásico, por ejemplo, o ya multifásico en el fondo del pozo, pero sigamos con el ejemplo que estaba poniendo hace un momento. Ya dentro de la tubería de producción, un flujo de líquido con burbujas muy pequeñas, más arriba burbujas más grandes, más arriba burbujas gigantescas. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que representar numéricamente, calcular exactamente las caídas de presión que se experimentan en una tubería, pues sea algo muy difícil de hacer, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tendríamos que acudir a modelos muy complejos en los cuales, pero complejos no en torno a la complejidad matemática, sino en torno a la complejidad de la solución, en torno a que se requiere de procesamiento, de iteraciones, etcétera, etcétera. Por poner un caso, que lo quise poner aquí al lado, vamos a ver qué tan bien se logra apreciar esto. Esto es un diagrama de flujo de la metodología o de la famosa ecuación de Hagendorff y Brown, ¿sí? Esta es una de las correlaciones que se utilizan mucho en los simuladores de flujo. La metodología de Hagendorff y Brown, por ejemplo, así como la de Bexy Brill, como la de Dancy Rose, etcétera, etcétera, son metodologías que buscan discretizar lo que hay en la tubería de producción, por ejemplo. Digamos que lo que busca es coger esta tubería e ir partiéndola en pequeños segmentos y en cada uno de esos segmentos hacer una serie de cálculos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, aunque esto pues es bastante extenso, pero quiero demostrarles la complejidad de calcular esas caídas de presión. Vamos a suponer que nosotros partimos del hecho de que conocemos tanto el valor de la presión en cabeza de pozo como el valor de la PWF. El valor de la presión en cabeza pues se conoce porque pues tenemos un manómetro ubicado allí y tenemos ese dato a la mano. El dato de la PWF se conoce porque puede ser que tengamos un sensor de fondo ubicado ahí en la sarta de la bomba o porque hayamos tomado un registro Sonolog y de ahí podamos calcular el APWF. Entonces digamos que nosotros tenemos esos datos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que a partir de eso uno pudiera eso modelarlo numéricamente. Tenemos muchas ecuaciones, necesitamos saber esos modelos qué tan precisos son y en algunos pozos servirá, por ejemplo, esta ecuación de Hagendorff y Brown o este modelo, en otros pozos servirá mejor el de Dancy Rose o el de Bex-Brill, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, este procedimiento que se ve acá? Vamos a suponer, para simplificar los cálculos, que este software que queremos nosotros utilizar mediante o para correr la metodología de Hagendorff y Brown, él parte del valor de la presión en cabeza. Entonces él arranca de la presión en cabeza. Él sabe cuánto es ese valor porque está metido allí ese valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Al software no le vamos a meter el valor de la PWF, porque pues no tendría sentido el ejercicio, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es ver cómo ese software nos da un valor de la PWF y luego ese valor lo vamos a comparar con el dato real que tengamos para ver qué tan preciso fue este método. Y puede ser que este método no resulte preciso, sino que al acudir a otro y a otro y a otro método terminemos identificando el más preciso. Pero vamos a suponer que vamos a usar el método de Hagendorff y Brown. Entonces el software arranca por dividir la sarta de producción en segmentos. Entonces vamos a suponer esto, lo que decíamos hace un ratico, que el software tiene, le hemos introducido el valor de la PWH o el valor de la presión en cabeza y hemos partido esta tubería de producción en segmentos. Entonces, por ejemplo, vamos a partir
pie a pie. Entonces vamos a suponer que ese diferencial que yo he puesto ahí, o que esas dos líneas que he puesto ahí, representan una distancia de un pie dentro de la tubería de producción. Es decir, que vamos a aplicar el modelo inicialmente para calcular la presión a partir de la PWH, que es la presión que tenemos a 0 pies de profundidad. Vamos a calcular la presión que hay a un pie de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el SOD? ¿Qué es lo que hace el método? Empieza suponiendo un valor de una caída de presión. Entonces, digamos un ejemplo. Lo normal para el agua, nosotros conocemos el gradiente de presión del agua. Nosotros hablamos que el agua tiene un gradiente de presión de 0.433 psi por cada pie. Entonces vamos a suponer ese valor. Vamos a suponer un valor de 0.433, ¿sí? psi por pie. Entonces vamos a suponer que si la PWH eran 100 psi, pues a un pie de profundidad vamos a suponer que hay 100.433. Y entonces el modelo que se va a utilizar en un computador, pues va a empezar a hacer una serie de cálculos y va a calcular un montón de variables que están acá designadas. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con parámetros de los fluidos como gravedades específicas, como densidades, como viscosidades, etcétera, etcétera. Otros tienen que ver con temas relacionados, por ejemplo, con la tubería, como la rugosidad, como factores de fricción, etcétera, etcétera. Y el software va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que al final llega a una pregunta que aparece aquí en la parte inferior, que dice, vamos a ver si esta, digamos, esta caída de presión que se supuso, que nosotros hemos insistido en que vamos a arrancar con que es 0.433, ¿en cuánta distancia de tubería ocurre? Entonces, el software el método llega a la conclusión inicialmente, por ejemplo, que esos 0.433 ocurren en una distancia de 0.8 pies. Entonces, la tubería realmente, el segmento que estamos suponiendo es de un pie. Y él encontró que esa caída de presión de 0.433 ocurre en un delta de H, como aparece aquí abajo, en un delta de H de 0.8 pies. Entonces, como el delta de H que encontramos, 0.8 pies, es menor que la longitud real de la tubería, él tiene que volver a empezar y suponer otra caída de presión diferente. Porque si esos 0.433 están ocurriendo en 0.8 pies y no en un pie, quiere decir que ese dato es errado. Entonces va a suponer o se debe suponer ahora una caída de presión diferente hasta que se consiga, hasta que se consiga que efectivamente esa caída de presión que se está suponiendo ocurra en un segmento de un pie de largo, ¿sí? Es decir, es una especie de prueba y error, pero realizándola con muchos cálculos de por medio, a partir de la cual se puede llegar a tardar muchísimo tiempo en estar recalculando todas estas variables que se van calculando aquí para llegar a calcular un valor. Y ojo, después de que ya se han dado muchas iteraciones, el dato que hemos encontrado es el de la presión a un pie de profundidad. El de la presión aquí, a un pie de profundidad. Seguramente se llegará por ejemplo, a que a un pie de profundidad no es 100.433, sino 100.6 o 100.5 o un número diferente. Por lo tanto, hay que después partir otro pie y volver a hacer todos estos cálculos que están acá. Y luego otro pie y luego otro pie y así sucesivamente hasta que lleguemos al valor de la PWF. Yo no sé qué tan agobiado se sienta usted en este momento después de ver toda esta cosa y de llegar a imaginárselo. Pero afortunadamente tenemos los computadores y pues un simulador de flujo como por ejemplo PipeSim, como por ejemplo Wellflow, como otros, incluso hay alguno gratuito que utilizamos mucho en la WIS que se llama Snap,
eh, lo que hacen es esto, dar y dar y dar iteraciones para llegar a una caída de presión. Entonces, esa era la primera parte de lo que quería pues compartir con ustedes hoy, el hecho de entender el por qué hay tanta complejidad al representar algo como esto, ¿sí? Algo como esto en un simulador o tratar de hacerlo a mano, ¿sí? Tratar de hacer esos cálculos a mano sería realmente muy, muy complicado, muy extenso y no viene al caso pues tratar de hacer una cosa de esas a mano, ¿no? Pero es para que entendamos el por qué dejamos prácticamente en manos del computador el cálculo de este tipo de, digamos, de soluciones. Bueno, la segunda parte de esta charla de hoy tiene que ver con esto. Les pido que por favor, yo lo he puesto por acá en la descripción de este video, les he puesto un enlace a este documento, a este libro. Sin embargo, es un libro que se consigue muy fácilmente por allí en internet, que es el libro de Bex, ¿sí? Precisamente el mismo Bex del que hablábamos hace un ratico cuando mencionábamos la ecuación de Bex y Brill. Hay un documento, un libro muy interesante que se llama así, análisis nodal usando, o mejor, optimización de la producción utilizando análisis nodal. Entonces, antes de continuar, le pido que le ponga una pausita allí al video y descargue este libro, este documento que lo vamos a utilizar a continuación para entender un método mucho más sencillo, pero obviamente con muchas restricciones para los cálculos. Perdón. Ese método del que estoy hablando es el famoso método de las curvas de gradiente propuestas por Gilbert. Este es un personaje, Gilbert, muy importante dentro de la historia de la ingeniería de producción, porque no solamente propuso estas curvas, no solamente vamos a hablar de él un par de sesiones más adelante, cuando hablemos del modelamiento numérico, de los choques, ¿sí? De los choques de cabeza de pozo, sino que también tuvo una alta incidencia Gilbert en la formulación de un método que hoy tenemos para hacerle seguimiento a los pozos de bombeo mecánico, que son los famosos dinagramas. Entonces, Gilbert, digamos, el famoso Wally Gilbert, una persona, toda una personalidad dentro de nuestra industria petrolera. ¿Qué es lo que propone Gilbert? Entonces, lo que propone Gilbert son unas gráficas como la que yo les estoy mostrando aquí, en las cuales él representa el comportamiento que tiene la presión de un fluido a medida que se profundiza. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos nosotros en esta gráfica es que en el eje X está ubicada la presión, en el eje Y está la profundidad. Aquí estaría el cero de la profundidad, ¿sí? La profundidad crece hacia abajo en esta gráfica. Entonces, ¿qué es lo que él propone? Lo que él dice es, por ejemplo, mire, un fluido que él nos va a dar por acá en un recuadro, aquí tengo solamente unas cuantas características, pero nos va a hablar de un determinado diámetro de tubería, cuando fluye un determinado caudal, de unos fluidos de ciertas propiedades, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambia su presión a medida que se profundiza en un pozo, en una tubería de un determinado diámetro? Entonces, por ejemplo, él arranca aquí con relación gas líquido cero. ¿Qué quiere decir una relación gas líquido cero? Pues quiere decir que no hay gas, ¿vale? O sea que esto es completamente líquido, ¿sí? Entonces que si tenemos una relación gas líquido cero, pues aquí aparece una línea que es la primera que vemos aquí, esta que yo estoy aquí señalando, la primera de esta gráfica, que sería la representación del comportamiento de la presión. Digamos que por aquí estaría la presión en superficie, ¿sí? Y obviamente a medida que vamos profundizando, pues la presión va aumentando, ¿sí? Por eso el comportamiento de esa pendiente. Realmente la pendiente de esa línea, pues tiene que ser, por ejemplo, si fuera agua, el fluido que estemos nosotros mirando acá, pues entonces el agua va a tener un gradiente de 0.433 psi por pie, y eso sería lo que veríamos nosotros reflejado
en la pendiente de esa gráfica. Hacia acá vemos un aumento de la relación gas-líquido, hacia la izquierda. O sea que acá tenemos un fluido, por ejemplo, eso en cada caso va a ir variando de 5.000 pies cúbicos de gas por cada barril de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una pendiente diferente, ¿sí? Vamos a analizarlo con calma. Por ejemplo, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que todos los líquidos están arrancando aquí en la misma presión en superficie, ¿sí? En la profundidad cero. Y vamos a ubicarnos por aquí en cualquier punto, no sé, por aquí a una determinada profundidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que un fluido que sea solo líquido a esta profundidad va a tener una determinada presión bastante grande, mientras que un fluido que tenga una gran cantidad de gas va a tener una presión mucho menor en superficie. Bueno, yo aquí puse leerlos en, digamos, como con base en el fondo de la gráfica, pero sería leerlo acá, ¿no? Digamos, sería hacer estas lecturas acá. O sea, lo que está queriendo representar esta gráfica es que un crudo o un fluido que no tenga gas gana muchísima presión a medida que se profundiza, mientras que un fluido con poco gas aumenta muy poca su presión a medida que se profundiza, ¿vale? Se supone, mientras yo borro acá un poquito, dice la historia que estas curvas fueron obtenidas por Gilbert de manera experimental. Es decir, que en el laboratorio pues él hizo una serie de corridas y no sé qué y tal. Bueno, yo no sé qué tan cierto sea todo eso, por supuesto que pues confiamos en este documento o en estos documentos, pero cuando vemos que son realmente decenas, casi centenares de gráficas las que aparecen en libros como el que les pedí que descargaran, pues allí nosotros entramos a mirarlo esto con un poquito de recelo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el libro? Entonces, en el libro yo les pido que se ubiquen allí en la página 197 del libro. No 197 del PDF, sino en la numeración de las páginas del libro. La página 197, que es el apéndice B del libro de Bex. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? En primer lugar, vamos a encontrar una tabla semejante a esta que yo les estoy copiando acá. Es una tabla en la que se nos indica que aquí en el libro van a aparecer gráficas de gradiente para 4 diámetros de tubería diferentes, 2 3 octavos, 2 7 octavos, 3 y media y 4 y media, que son los diámetros de tubing, pues digamos más comúnmente utilizados en la industria petrolera, que ellos van a estar relacionados, por esto es clave acá estos numeritos, por ejemplo, en ningún lado va a decir 2 3 octavos, va a decir es 1.995 porque están describiendo es el diámetro interno de las tuberías. Y, por ejemplo, en el caso de las de 2 3 octavos va a haber gráficas desde flujos de 50 barriles hasta 1500 barriles por día, ¿sí? En el caso de 2 7 octavos, pues de 100 a 3000 y así sucesivamente para todos los diámetros de tubería que vemos acá. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahí? Y yo les voy a pedir que ustedes traten de seguirme mirando el libro. Y es que a partir de la página 198 van a ir apareciendo todos estos valores que yo les estoy poniendo a ustedes acá en el video. Entonces, por ejemplo, en la página 198, si ustedes observan el recuadro de la parte superior derecha de esa gráfica, o sea, el recuadro que yo aquí puse acá de esta forma, van a observar allí una serie de datos. Entonces, por ejemplo, van a encontrar que ahí hace alusión a una tubería que tiene un diámetro de 1.995, que como veíamos ahorita, es una tubería de 2 3 octavos. Luego vamos a ver que esa gráfica específicamente está mencionando un caudal de 50 barriles por día con un corte de agua de 1, es decir, agua, un fluido que es 100% agua, ¿sí? Y las relaciones gas líquido que aparecen allí desde 0 hasta 10.000, desde 0 hasta 10.000 en esa gráfica, Entonces ahí tenemos ese caso. Si pasa usted a la siguiente página va a encontrar el mismo tubing, los mismos 50 barriles por día de flujo,
pero ahora con un corte de agua del 50%. Es decir, una mezcla 50-50 de crudo y agua. Y ahí van a encontrar también otros datos como que, por ejemplo, estamos hablando de un crudo de 35 grados API, una determinada agua, un determinado gas, una determinada temperatura, ¿vale? Si pasa usted a la siguiente, va a encontrar el mismo diámetro de tubería, los mismos 50 barriles, pero ahora con cero corte de agua, es decir, solo crudo, ¿vale? Y con unas relaciones gas líquido entre 0 y 5000. Entonces fíjense ustedes cómo solo para el caso de 50 barriles por día son tres gráficas, ¿sí? Son tres gráficas. Y alguien preguntará, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo necesito, porque tengo un corte de agua de, qué sé yo, de 30%, de 62%? ¿Qué pasa ahí? Pues pasa que no tenemos gráfica de Gilbert para ese caso. Pasa que de pronto nos tocaría a nosotros hacer una interpolación, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Entonces, si usted va avanzando en el libro, lo que va a encontrar es que después ya viene el mismo tubing, pero para 100 barriles, ¿sí? Luego va a aparecer el mismo tubing y los mismos tres casos, ¿no? Para 100 barriles aparecerá solo agua, mitad y mitad, solo crudo, ¿sí? Y así sucesivamente. Después va a aparecer 200 barriles, después va a aparecer 300 barriles, después van a aparecer 400. Y ahí va a seguir avanzando hasta que lleguemos a 1500 barriles por día. Y cuando lleguemos a 1500 barriles por día, entonces lo que usted va a encontrar ahora es que lo que va a cambiar es el tamaño de la tubería, que ya no va a encontrar gráficas para una tubería 1.995, o sea, 2/3 octavos, sino que va a pasar ya a una tubería de 2/7 octavos. Y así sucesivamente. O sea que ese documento que ustedes tienen allí es un documento muy, muy extenso y por eso les decía yo hace un ratito, no sé exactamente cómo habrá sido el proceso del doctor Gilbert para llegar a la construcción de tan gigantesca, tan extensa cantidad de gráficas. ¿Cómo se utilizan esas gráficas? Bueno, aquí las vamos a utilizar en este momento para determinar caídas de presión, pero más adelante las vamos a utilizar o se pueden utilizar, por ejemplo, cuando se va a diseñar gas lift para hacer de otra manera o para utilizarla en otra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es encontrar primero que todo la gráfica correcta. ¿Sí? Yo ahorita les voy a proponer un ejemplo y en ese ejemplo nosotros vamos digamos, a utilizar unos datos muy puntuales. Digamos que encontramos la gráfica correcta y entonces supongamos que vamos a arrancar, supongamos que vamos a arrancar del valor de la presión en cabeza. Conocemos la presión en cabeza y queremos saber la presión en fondo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar por acá, a ver, perdón que yo aquí no he escogido lápiz, ahora sí. Vamos a ubicar por acá, en algún lugar, el valor de la presión en cabeza. Entonces yo digo, vea, esta es la PWH, la presión en cabeza del pozo que yo voy a utilizar. Yo voy a ubicar de todas estas líneas cuál es la que corresponde a la relación gas líquido que tengo, ¿no? Vamos a suponer para efectos de este ejemplo que es relación gas líquido cero para que sea fácil aquí hacer la cosa. Entonces yo voy a bajar y voy a tocar la gráfica de cero y me voy a venir para acá. Aquí voy a encontrar un valor. Yo a este número le pongo normalmente un valor o lo llamo H1. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es una equivalencia. Es esta presión en cabeza equivaldría a que ese fluido de tales grados API con tal no sé qué cosa, una columna de ese fluido, ¿de qué altura? Es básicamente la representación. O sea, una altura de tantos pies de ese fluido generaría una presión igual a esa PWH. Lo siguiente que voy a hacer es a ese valor de H1 le voy a sumar la longitud del tubing. Entonces vamos a suponer que H1 me dio 1000, por poner un ejemplo. Y entonces le voy a sumar lo que mide el tubing. Un ejemplo, el tubing mide 5000 pies. Entonces yo le voy a decir 1000, que era H1, más 5000, me dio 6000. Entonces yo ubico por aquí el valor de 6000. Un ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir H2, siendo H1, o mejor, siendo H2, pues
H1 más la longitud del tubing. Yo al valor de H1, que fue el que encontré aquí arriba, le voy a sumar la longitud del tubing. Y ahora ya teniendo aquí H2, pues me regreso horizontalmente, toco nuevamente la línea de relación gas líquido cero y me voy hacia arriba. Y este valor que encontré aquí es la PWF. Ese es el uso que le damos nosotros a estas gráficas, ¿sí? Arrancar de la PWH, convertirla en altura, sumarle la longitud del tubing y leer el valor de la PWF. Por supuesto que la gráfica se puede utilizar al revés. Yo puedo arrancar de la PWF, bajar a tocar la gráfica, regresarme, restarle la longitud del tubing y encontrar la equivalencia de la presión en cabeza. Así tendremos que hacer en algunos ejercicios. Ahora vamos a mirar un caso práctico, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Yo por acá tenía un ejemplo, acá está. Acá está. Entonces el ejemplo dice esto. Un pozo tiene instalado un tubing de 2/3 octavos. Tiene instalado, perdón, ahí me falló una A. Tiene instalado un tubing de 2/3 octavos. Desde superficie hasta una profundidad de 4000 pies. O sea, el tubing mide 4000 pies de longitud. El pozo actualmente produce 25 barriles de aceite por día, BOPD, barriles de aceite por día, de 35 grados API. Como ustedes pudieron observar, todas esas gráficas están construidas para 35 grados API. Y también produce 25 barriles de agua, o sea, siendo una mezcla de 25 y 25 barriles, eso quiere decir que el corte de agua es del 50%, ¿no? Y una relación gas líquido de 200 pies cúbicos por barril. Adicionalmente dice que la presión en cabeza de pozo es 400 psi. Entonces, ¿cuál es la presión de fondo fluyente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo le invito a que ponga una pausita en el video y trate usted de encontrar la gráfica adecuada para resolver este ejercicio. Obviamente, la gráfica adecuada pues es la de 50 barriles por día con una tubería de 2/3 octavos con con una tubería de 2/3 octavos con una gravedad, perdón, con un BSW, un corte de agua del 50%. Y una vez que ha ubicado usted esa gráfica, pues también toca en ese momento, digamos, dejar de ver la gráfica en su totalidad y más bien empezar a pensar en solamente mirar la línea en la cual la relación gas líquido es 200, ¿sí? Yo acá pues he tratado de hacer este gráfico de esta manera como para indicarlo de una mejor manera. Entonces pues simplemente es eso, entrar por 400, le pido que trate de hacerlo, yo ahorita le voy a mostrar acá la respuesta, tocar la línea de 200, venir acá a encontrar una equivalencia que yo la llamé ahorita H1, a ese H1 sumarle lo que mide el tubing que es 4000, ¿sí? Entonces venir acá y volver a entrar acá por un H2 que será H1 más 4000 y venir a tocar la línea y volver a subir, ¿sí? Y el valor que le damos aquí es la PWF, ¿sí? Esa es la dinámica. Entonces trate usted de hacerlo allí en su libro y yo le voy a mostrar acá la respuesta que yo obtuve. A ver, ¿dónde la tengo? Por acá más abajito. Entonces lo que yo encontré acá es esto. Obviamente que leer en estas gráficas es un poco complicado porque como vemos son líneas que están muy juntas unas con otras, pero evidentemente esta es la de 200, aquí se alcanza a apreciar el 200. Entonces lo que hice fue precisamente lo que acabo de mostrarles, ¿sí? Lo que hice fue iniciar con 400, porque fíjese que aquí la escala está en que 4 es 400, porque aquí vamos multiplicando por 100 PSI. O sea que aquí no es que alguno va a decir, no me alcanzó el ejercicio porque llega hasta 56 no más. ¿Sí? No, estamos hablando de que esto ya sería 5600 PSI, ¿vale? Entonces acá entraríamos con 400, que es este valor, venimos a tocar la línea, eso nos da una equivalencia de algo así como 3000. A esos 3000, fíjense que aquí también la profundidad está multiplicada por 1000.
A esos 3.000 le sumamos 4.000, entonces nos da algo así como 7.000. Nos devolvemos a tocar acá y subimos y encontramos una PWF más o menos de 1.600 PSI. ¿Sí? Entonces, ese procedimiento es el que nosotros tratamos de realizar utilizando las curvas de Gilbert. Entonces, ¿qué ventaja tiene el método de Gilbert? Pues que es muy sencillo, que es un método gráfico que se hace fácilmente, pero pues como ustedes pueden apreciar, pues tiene una amplia cantidad de limitaciones, porque estamos hablando de un método en el cual pues funciona para un crudo muy específico, para unas condiciones muy particulares, ¿sí? Para efectos académicos nos funciona bastante bien. Estas gráficas, como les he dicho, también nos sirven para otros momentos. Pero lo que quiero decir es que quiero que entendamos eso, que no solamente tenemos las herramientas que aprendimos alguna vez en mecánica de fluidos, sino que también tenemos las herramientas o esta herramienta de Gilbert para hacer un ejercicio rápido así a mano, pero que la herramienta fundamental en todo este tema del análisis nodal va a ser indudablemente un software. Les agradezco muchísimo. La próxima sesión vamos a estar viendo un caso particular del análisis nodal que lo llamamos nosotros vertical lift, que es digamos, el tomar únicamente modelar la tubería de producción, modelar el flujo vertical y a partir de eso hacer algunas sensibilidades. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por haber participado en la audiencia de este video y por supuesto que queda la invitación para la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.